לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Separada, como cada 2 semanas contactamos con Alejandro Rubinstein para hablar de buenos nombres, los buenos nombres, en este caso con un nombre muy particular porque no pertenece a la tradición judía, pero sí que está siendo utilizado por muchos judíos en el mundo. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Pues el nombre es el de Vladimir o Volodymyr, justamente el nombre de tanto del presidente de Rusia, Putin, como el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿no? Efectivamente, y es un nombre obviamente propio, masculino, de origen eslavo antiguo, que ahora está extendido en todas las naciones eslavas, en diferentes formas y ortografías. Y precisamente a ello nos apuntamos, a su etimología. La forma rusa antigua del nombre es Volodymyr. En el antiguo eslavo eclesiástico se convierte en Vladimir. Esto, según Max Wassmer, se compone de dos voces. Una, Vladi, que es gobernar, y Meri, que es grande o famoso. Las formas rusas modernas, anteriores a 1918, tanto Vladimir como Volodymyr, se basan en la eslava eclesiástica con el reemplazo de mir o mier, resultante de una asociación etimológica popular con la voz mier, que es paz, o mir, que es mundo. La ortografía reformada posterior a 1918 se refiere ya al empleo de Vladimir, como lo conocemos, que elimina la E al final, y su ortografía no etimológica, que es la mier o mir, es anterior a la reforma ortográfica, lo que resulta en indicar que la mejor interpretación popular de este nombre es la de propietario del mundo o propietario de la paz. Históricamente hay un registro temprano de este nombre, que fue el de Vladimir Razate, quien muere en 893, un gobernante de Bulgaria. Es él el segundo gobernante búlgaro después de la cristianización de Bulgaria y la introducción del antiguo eslavo del sur como el idioma de la Iglesia y el Estado. El nombre de su predecesor dinástico precristiano fue Han Malamir, quien reinó entre 831 y 836, a veces considerado como el primer gobernante búlgaro con un nombre eslavo, ya que exhibe el sufijo mir, que es presumiblemente gótico. La aparición temprana del nombre en la cultura eslava oriental viene con Volodymyr Sviatoslavich. Este es un antiguo nombre que le corresponde a Vladimir el Grande, el primer gran príncipe de Kiev, quien reina entre 980 y 1015. Tres sucesores de Vladimir el Grande compartieron este nombre, que son Vladimir II de Monomach, Vladimir III de Mstislavich y Vladimir IV de Rurikovich. Es importante señalar que la ciudad de Volodymyr, en el noroeste de Ucrania, fue fundada por Vladimir y lleva precisamente su nombre. La fundación de otra ciudad, Vladimir, pero esta en Rusia, generalmente se atribuye a Vladimir Monomach. Sin embargo, algunos investigadores argumentan que también fue fundada por Vladimir el Grande. La veneración de Vladimir el Grande como santo de la Iglesia Ortodoxa rusa dio lugar a la sustitución de la forma eslava oriental de su nombre por la que ya hemos comentado de la antigua Iglesia eslava. Esto es en el idioma búlgaro antiguo. La inmensa importancia de Vladimir el Grande como fundador nacional y religioso hizo que él produjera uno de los nombres propios rusos más frecuentemente empleados. El nombre eslavo sobrevive de dos tradiciones. Una, la antigua eslava eclesiástica, que usa el vocalismo Vladi,
Y la otra, la antigua eslavo oriental, en la voz de Volodi. La antigua forma eslava eclesiástica de Vladimir se usa tanto en ruso como en búlgaro, serbio y macedonio, y es prestada hacia el esloveno, croata, checo y eslovaco. La metátesis o la expresión gráfica en diferente orden de ciertas letras en un vocablo en los idiomas eslavos es conocida como polnoglasie, de la antigua forma eslava oriental Volodymyr. Podemos saber que persiste ahora la fórmula Vladimir o Volodymyr. Hay formas diminutivas históricas, como la de Vladimirko en el ruso o Volodymyrko en el ucraniano. Y es en el idioma bielorruso donde encontramos que se pronuncia de manera distinta y se escribe de manera distinta porque se utiliza la U como primera letra, y de ahí que entonces el nombre sea Uladzimir o Uladzimir. En polaco se utiliza con una W al final, una DZ al centro y al final con una Z, de tal suerte que se pronuncia Vladimirs. En ruso las versiones abreviadas y bastante entrañables del nombre son Volodia, Volodka, Volodienka, Vova, Vovka, Vovochka, Vovchik, Vladik y Vovan. En los países eslavos occidentales y meridionales se utilizan otras versiones cortas, como el ejemplo de Vlade, Vlado, Vlada, Vladika, Vladko, Vladko con T intermedia, Vlaiko, Vladan, Vladek, Vlodik y Vlodek, estas tres últimas en W al principio y por lo tanto vocablos estrictamente polacos. La forma germánica que llega a nuestro idioma español es la de Valdemar o Voldemar, que si bien en el alemán se escribe con W, con nosotros se escribe con la B labial, y viene básicamente derivada de los elementos Wald, que es poder o brillo, y Mar, que es famoso. A veces pudiéramos decir que esto se pudiera remontar al nombre de Valdemar I de Dinamarca, quien reina en el siglo XII, y quien recibe ese nombre por su abuelo materno ruso, Vladimir II Monomach. El nombre germánico se refleja en el idioma letón, en la voz Voldemars, y en el finlandés y en el estonio como Voldemar. La forma griega es Vladimiros, y el nombre es más común en el norte de Grecia, especialmente entre los habitantes eslavos de Macedonia griega. Los diminutivos del nombre entre estos habitantes eslavos son Vlade y Mire. Y ahora, bueno, pues a lo nuestro, a los personajes distinguidos con este nombre propio, pero de origen judío. El caso de Vladimir Davidovich Ashkenazi es un pianista solista, intérprete de música de cámara y director de orquesta reconocido internacionalmente. Vladimir Ashkenazi nace en Gorky, en la Unión Soviética, y es hijo del pianista y compositor David Ashkenazi y de la actriz Yerstolia Grigorievna, nacida Plotnova. Su padre era judío y su madre provenía de una familia ortodoxa rusa, lo que viene a decirnos que justifica, o se entiende, por así decirlo, que Vladimir Ashkenazi, a pesar de tener un nombre tan judío, sea una persona que practica la religión ortodoxa rusa. Vladimir Samoilovich Horovich fue un pianista y compositor clásico ucraniano estadounidense, considerado uno de los más grandes pianistas de todos los tiempos. Horovich nace en Kiev, entonces parte del Imperio Ruso. Hay afirmaciones sin fundamento de que Horovich nació en Berdichev, una ciudad cerca de Zhytomyr en Ucrania, pero su certificado de nacimiento afirma inequívocamente que Kiev fue precisamente el lugar donde vio su primera luz. Horovich era el menor de los 4 hijos de Samuel Horovich y Sofía Bodik, que eran judíos asimilados ambos. Vladimir Wolfovich Zhirinovsky, nacido originalmente con el apellido Edelstein, es un político ruso y líder del Partido Liberal Democrático de Rusia, y ha sido descrito como un nacionalista feroz y como un showman de la política rusa.
Zhirinovsky nació en Almaty, la capital de la República Socialista Soviética de Kazajstán. Su padre, Wolf Isaakovich Edelstein, era un judío ucraniano de Kostopil, en el oeste de Ucrania, y su madre, Alexandra Pavlovna, de soltera Makarova, era de origen ruso de la región de Mordovia. Vladimir Alexandrovich Gusinsky es un magnate de los medios de comunicación ruso y fundó el holding Media Most, que incluía al canal abierto NTV, al periódico Segodnia, la estación de radio Echo of Moscow y también a varias revistas. Vladimir Naumovich Gribov fue un destacado físico teórico del siglo XX que trabajó en física de altas energías, teoría cuántica de campos y la teoría Rege de las interacciones fuertes. Vladimir Isakovich Keilis-Borok, también del siglo XX y principios del siglo XXI, fue un geofísico, matemático y sismólogo ruso. Keilis-Borok nació en Moscú. Su padre, Isaac Moiseyevich Keilis, era un joyero y su madre, Ksenia Ruminovna Borok, era de Lituania. Ambos, por su lado, ambos eran judíos. Vladimir Yosifovich Wexler fue un destacado físico experimental soviético. También otro matemático soviético ruso fue Vladimir Igorevich Arnold. Vladimir Gersonovich Drinfeld es un reconocido matemático de la antigua Unión Soviética que emigró a los Estados Unidos y actualmente trabaja en la Universidad de Chicago. Vladimir Yosifovich Levenstein fue un científico ruso que investigó sobre la teoría de la información, los códigos de corrección de errores y el diseño combinatorio. Tenemos también a Vladimir Abramovich Rokhlin, quien fue un matemático soviético que hizo numerosas contribuciones en topología algebraica, geometría, teoría de medidas, teoría de la probabilidad, la teoría ergódica y también la teoría de la entropía. Vladimir Grigorievich Weisberg es un pintor y teórico del arte ruso. Vladimir Oskarovich Felsman, un pianista clásico ruso de origen judío-lituano, particularmente destacado por su devoción a la música de Johann Sebastian Bach, tal y como pudiéramos hacer el paralelo con Mendelssohn, quien revive precisamente a ese compositor. Vladimir Yakovlevich Shainsky fue un compositor soviético y también ruso que nace a principios del siglo XX y fallece no hace muchos años, hace apenas 5 años. Llegó a una venerable edad de 98 años. Vladimir Abramovich Etush fue un actor de cine y teatro soviético y ruso de ascendencia judía. Vladimir Natanovich Vinokur es un artista soviético y ruso, un humorista, cantante y actor. Vladimir Vinokur es hijo de Natan Vinokur, un constructor de origen judío, y de Anna Yulievna, una maestra de ascendencia rusa. Vladimir Solomonovich Posner fue un escritor y traductor francés de ascendencia ruso-judía. Y tenemos también a Vladimir Mikhailovich Liberson, quien fuera un gran maestro de ajedrez, nacido en Rusia y también de nacionalidad israelí. En cuanto a la popularidad de este nombre, podemos decir que realmente se concentra en los países eslavos. Si bien era un nombre muy común en los años 50, a grado de que más de 2.200 personas recibían este nombre por año, ahora, por lo menos hasta antes del conflicto armado, tenemos casos a donde apenas se da cuenta de unas 100 personas que lo reciben, y esto es en la República Checa. En Francia ha tenido una tendencia al alza, indudablemente en Rusia, por la popularidad del nombre de presidente, y aunque no lo puedan creer, el nombre Baldomero en España ha caído francamente en un desuso. Este nombre es considerado como un buen nombre, como un nombre masculino, clásico, maduro, formal, de la clase alta, urbano, fuerte, bastante tosco, extraño, complejo, serio e intelectual. Hay algunos días que se utilizan como días onomásticos, días de fiesta, para festejar a los Vladimiros.
Y este es el caso de julio 15, a donde en Bulgaria y en Francia encontramos que se les festeja. En mayo 31, en diciembre 6 y en diciembre 19, en Croacia se festeja a los Vladimiros. Mientras que en la República Checa en mayo 23 y en la República Eslovaca es en julio 24. Debemos de concentrar ahora nuestro análisis en los Vladimirs que han hecho un verdadero cambio y han dejado una huella importante en el pueblo judío. El no tan conocido Volodymyr Borisovich Groisman, quien es un político ucraniano que inicia su carrera como tal en el 2002 como miembro del partido Conciencia de Ucrania, con el que llegó a ser alcalde de su ciudad entre el 2015 y 2014. Poco tiempo después, Volodymyr Borisovich Groisman accede al puesto de primer ministro de la República Ucraniana y antecede al que ahora viene a ser el presidente judío de Ucrania, que es ni más ni menos que Volodymyr Alexandrovich Zelensky, que nace de padres judíos el 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rih, entonces en la República Socialista Soviética de Ucrania. Su padre, Alexander Zelensky, es profesor y científico de la computación y jefe del Departamento de Cibernética y Hardware de Computación en la Universidad Estatal de Economía y Tecnología en Kryvyi Rih, y su madre, Rima Zelenska, solía trabajar como ingeniera. Por último, ¿cómo olvidar a una persona toral y central en la vida del judaísmo? Vladimir Zev Jabotinsky, quien fuese un líder sionista, escritor, traductor, orador, periodista, militar y fundador de la Legión Judía durante la Primera Guerra Mundial. Fue, sin duda, el principal ideólogo de la corriente sionista revisionista y nace en Odessa un 18 de octubre de 1880, muere a los 60 años prácticamente, el 4 de agosto de 1940 en Nueva York, al hacer una visita a un campamento juvenil del Beitar, la organización juvenil que él había fundado de la corriente revisionista y que fallece de un infarto fulminante. Pues bien, Vladimir o Volodymyr, ruso o ucraniano, como lo queramos ver, pero eso sí, veámoslo a uno y a otro siempre en paz. ¿Qué te parece, Jorge? Pues un nombre que despierta muchas pasiones hoy día. Si bien algunos se vuelcan en Vladimir y otros en Volodymyr, pero sin duda es un nombre vigente y que también está presente en la historia judía, a pesar de que el nombre en sí no tiene ese origen hebreo. Muchas gracias, Alejandro, por habernos traído este nombre tan importante en estos días. Un placer, un abrazo a todos.